La semana pasada yo les comentaba sobre uno de los pasajes favoritos que tengo. Ese pasaje donde esta mujer, sin reparos mayores, accedió a alimentar al profeta. Ese alimento o esa disposición que ella tuvo, no podía imaginarse que esa comida iba a durar más de 2 años y medio. Estoy recogiendo unos leños para ir a hacer la última comida y morir con mi hijo. Pero el plan de Dios no era ese. El plan de Dios era sustentarle durante la crisis. Crisis han habido y crisis van a haber, mas nuestro Dios sigue sentado en su trono alto y sublime, y Él tiene toda autoridad, tiene todo poder, tiene toda capacidad para cambiar las circunstancias adversas en factibles, en posibles. Y este día vengo una vez más ante ustedes para animarles en su fe y en su confianza. Mejor decirlo, animarnos en nuestra fe y confianza delante del Señor. Si vemos este momento, entre nosotros va a haber una diferencia, una variedad de situación. Quizá sean comunes, pero en eso común una leve quizás diferencia. Pero no importa cómo sea el estado o la condición, si lo que hemos cantado en fe, lo abrazamos y lo creemos. Yo solo sé que Él es mi Padre y yo solo sé que yo soy su Hijo. Lo hemos cantado, lo hemos expresado. Acuérdese que hay que cantar con el entendimiento. Y usted y yo hemos cantado que Él es nuestro Padre. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos? Somos hijos de Dios, bendito sea su nombre. Y para ello entonces quiero invitarles a que leamos del segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Y el tema que quiero ofrecerles es sobreviviendo a una crisis de familia. La palabra de Dios dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija. Otras traducciones dicen jarra, frasco, jarrito, botija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Y que nos edifique a todos por igual en el nombre del Señor. Ya hemos dicho entonces, hermanos, que las crisis han existido, la hemos estado pasando con nombre y apellido. Y no significa esto que durante su vida, nuestra vida, no hayamos tenido momentos difíciles.
pero hay situaciones que se suscriben como magníficas y que enturbian y que afectan y que agobian. Y cuando esto se generaliza y otros deciden de una manera absoluta en lo que usted va a hacer y no va a hacer, pues aún más. Todos los primeros días de esta pandemia la pasamos en casa, es cierto, yo estaba fuera del país, pero la pasé en casa. Y yo no salí ahí, aunque no habían esas indicaciones que estaban en el país, pero no salí. Yo decía, los hermanos están en sus casas, pues yo también voy a estar en casa. Y no me tomaba libertades, por decirlo. La única libertad, pues, por consejo y todo, es que empecé a caminar. Hubo un día que caminé 12 kilómetros y ahí he tratado de seguir con esa herencia de la pandemia, ¿verdad? Algo le he sacado, ¿verdad? En ese sentido. Pero me imaginaba, hermanos, y cuando tenía oportunidad de ver a alguien en su cabello tan grande, ¿verdad? Y yo decía, pues no se ha puesto gel, porque algunos tienen un cabello bastante y lo aplastan a pura gel, ¿verdad? Y yo decía, bueno, ¿verdad que esto está, digamos, siendo ya incómodo? Pero bien, ya hemos pasado los días y de alguna manera, quizás no es correcto decirlo de alguna manera, la hemos pasado y la estamos pasando en victoria. En el nombre del Señor. Así lo declaramos y lo confesamos en el nombre del Señor. Entonces crisis han habido, crisis van a venir, el mundo está envuelto en situaciones que van a desarrollarse o a manifestarse en crisis verdaderamente. Y en este día yo quiero comentarles por lo menos 3 aspectos de este pasaje. El primero es que la crisis llegó a causa del deceso del esposo. Que en las crisis de cualquier índole es prudente confiar en Dios y que la fe nos hace ver que lo imposible en Dios todo es posible. Estos son los 3 elementos que quiero presentarles con la ayuda del Señor. En primer lugar, que la crisis llegó a causa del deceso del esposo, a esa casa en particular. Ya puede usted imaginarse, o tenemos conocimiento, historia, cuando la cabeza del hogar ya no está y hay una evolución y un cambio en la casa extremo. Y cada vez que en casa, lo voy a decir dentro de lo tradicional, se pone grave el esposo, por decirlo, la casa tiembla, se preocupa. Y no vamos a decir que no exista eso en cuanto a la esposa, a la madre o a un hijo, pero parece ser, digo, de manera tradicional, un hogar donde el esposo cae en un estado difícil en su salud y la esposa empieza como a pensar, ¿y qué va a suceder? ¿Qué voy a hacer si esto no cambia? Si esta situación no mejora, ¿qué voy a hacer? Y esto ha ocurrido en esta pequeña casa, por decirlo. El esposo había muerto y me llama mucho la atención cuando ella describe quién era su esposo. Su esposo era un profeta, era un hombre que estaba al servicio de los profetas, de aquellos que de alguna manera, por decirlo, se podían ver como en un estrado superior y ellos en la escuela de los profetas. Pues a este nivel más o menos estaba este hombre. Y ella dice, era profeta. En pocas palabras, era un hombre dedicado al servicio de Dios. Era temeroso de Dios. Me encanta esa frase, porque que una esposa exalte estos valores de su esposo es extraordinario. Ella dice, era un temeroso, un reverente de Dios. Y cuando pasa a la presencia del Señor, Él deja un gran vacío, indudablemente, en la vida de ella y en la vida de sus 2 hijos.
Pero algo, hermanos, que quizá era del conocimiento de ella, o posiblemente no, es que él había adquirido deudas. Y ella, como digo, puede ser que lo supiera o no lo supiera. Porque muchas veces en un hogar se toman decisiones de esta índole y queremos, como dicen, cerrar huecos. Y no queremos dar nuestro brazo a torcer. No queremos decir, esta es la realidad en la que en este momento estamos. Y yo no puedo responder a todas las no exigencias, sino responsabilidades que hay en la casa. Pero usted observa, a pesar de lo que él representaba, era un hombre que tuvo que recurrir a préstamos. Unos comentaristas dicen que la razón para que este varón de Dios o este hombre de Dios hiciera eso es que el pueblo había descuidado la parte que le correspondía a ellos para el sostén de los profetas. Y si el pueblo no responde para el sostén del profeta, el profeta en este caso tuvo que recurrir a préstamos. Y digo, ¿lo sabía ella o no lo sabía? Pensemos que lo sabía. Y en este caso podría ella tener una serie de preguntas. Dedicamos toda nuestra vida a Dios y este es el final. Y yo no voy a entrar más en eso, hermanos, porque me voy a emocionar, ¿verdad? Pero solo quiero decirles, la muerte se puede posponer si cabe, pero esa está establecida para todos. Quizás nos preguntamos en este tiempo por qué este hombre falleció, si este era un hombre temeroso de Dios, era alguien que servía a la gente, y por qué murió de la manera que murió. Simplemente está establecido que el hombre muera una vez. Eso no lo vamos a evitar. Ahora, si en la bondad de Dios entramos en esa declaración de Jesús, en ese presente de Él cuando dijo, y muchos de los que están aquí no verán la muerte. Un presente futuro. Y podríamos entonces decir, esa palabra nos alcanza a nosotros, porque estamos a las puertas del rapto, entonces es posible que no muramos, ¿verdad que sería bueno no morir? El que calla otorga, hermano. Pero con todo, hermano, seamos como seamos, malos, buenos, medio, como sea. Si el día suyo y mío está establecido en el programa de Dios, eso va a suceder. Pero si no sucede, sirvámosle a Dios, hermanos. Si no sucede, hallémosle sentido a la vida. Hallemos razón para vivir y una razón del por qué todavía estamos de pie y el Señor nos sostiene y nos sustenta es porque Él tiene un gran trabajo que se debe de realizar. Muchos no conocen del Señor. Entonces, la crisis era muy fuerte. Y aquí está los considerandos de ella, del por qué se puso a pensar, era profeta, era temeroso de Dios, es que el acreedor llegó para cobrar la deuda. Y esto sí se torna difícil, si digo otra vez, si él lo sabía o no lo sabía, pero el acreedor llegó a reclamar lo que se le debía. No había con qué pagar, no había nada. Le dice el acreedor, pero tienes 2 hijos. Así que me pagas poniendo a mí absoluta responsabilidad o dueño de la vida de ellos. Y estaba en su derecho. La Biblia misma enseña de que esto podía ser así. Y esto sí la angustió de una manera tremenda. Porque el acreedor estaba haciendo uso de su derecho y sus hijos iban a ser llevados. Ahora, en segundo lugar,
Cualquiera que sea la crisis, lo prudente, lo sensato que debemos de mantener en nosotros es confiar en Dios. En un momento ella aprovechó la presencia del profeta, del varón de Dios. ¿De dónde venía Eliseo? Era conocido por ella. Su esposo había sido un colaborador de Eliseo, y entonces alguna confianza ella tenía, y por esa causa aprovecha su cercanía y le comparte su condición y le dice: ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Yo pienso que eso quebrantó, conmocionó a Eliseo. Y él le responde con una pregunta: ¿qué te haré yo? Otras versiones dicen: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer yo? ¿O qué puedo yo hacer por ti? No, él no está rehusando atenderla, pero él no tenía humanamente la capacidad para resolver su problema emocional, sentimental y espiritual. Sí podía él tener, digamos, cómo ayudarle, pero estas otras situaciones él no podía. Entonces le dice: ¿qué te haré yo? Y vea usted cómo va introduciéndose lo sobrenatural en la conversación. Él le dice: declárame qué tienes en casa. Dime qué tienes en tu casa. Dime qué tienes en casa. Dime qué hay en tu casa. Le preguntó Eliseo: ¿qué tienes en la casa? Dímelo, dímelo, dímelo. Y ella le dice: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija. Esa palabra inmediatamente nos pone a nosotros en el dibujo que nos dan sobre las vasijas, sobre tinajas, pero vasijas. Pensamos algo más o menos, pero según los comentaristas era un pequeño recipiente. El aceite era tan poco que no lo iba a tener en una vasija propiamente, sino en un frasco. Eso era todo lo que ella tenía. Ese es el testimonio que le da. Hemos quedado sin nada, esto es lo único que tengo, le dice. Algunos piensan que era un aceite no ocupado para las comidas, sino para ungir, para suavizar la piel de alguien. Y no era pensando en ir a freír algo con ello. Simplemente era algo que allí estaba para poder atender a alguna persona. Esa respuesta entonces no daba para más. En lo natural ella no se imaginaba qué podía suceder con eso poco. ¿Qué milagro podía aparecer de eso poco? Ella bien podía sentir en su alma o recordar propiamente escenas donde Dios cubrió y Dios bendijo y Dios resolvió situaciones o problemas. Ella bien pudo haberlo recordado para motivarse, para sustentar su fe. Había determinado solventar su difícil situación compartiendo con el varón de Dios. O sea, pasa la crisis o el problema en las manos de éste para que él pudiera intervenir. Por lo menos, como decimos, que orara por ella. Y alguien dice: bueno, fíjate que solo oró por mí, no me dio nada. Hermano, la oración no hay que menospreciarla, porque la oración puede resolver el problema más allá de lo que nos podamos estar imaginando. Y ella le cuenta, y Eliseo asimila el momento y la situación, y entonces ahora vienen las directrices de parte de él. Le dice: mira, ve a tu vecindad, pide prestadas vasijas y enciérrate con tus hijos y llena las vasijas. Eso natural, ¿cómo iba a resolver su necesidad o su problema?
Pero esa es la fe en acción. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Sí, la parte humana, natural, nos afecta y empezamos a decir, yo sé, Señor, que en tu palabra sucedió esto, pero como hay enseñanzas también de que los milagros ya cesaron, de que ya no es época de milagros, yo le voy a insistir que aún Dios puede hacer milagros, porque Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Él puede obrar nuevamente un milagro. Sí, esto es lo que yo tengo. Entonces viene Eliseo y dice, ve, manda, busca vasijas cuantas puedas y enciérrate ahí con tus hijos y llena una, llena otra y llena otra y llena otra, para que sus hijos, no sé sus edades, pudieran unirse al proyecto. Ellos, era una broma del profeta, ok, pero era la directriz y era la forma en que Dios iba a operar. Entonces vino él y le dice en un momento, ¿cómo va todo? Y ella no oculta nada y le dice, varón de Dios o profeta o como sea, ya no hay vasijas. ¿Cuántas eran? No sabemos, pero llenó varias. Entonces aquello que ella pensaba que era para resolver el problema, para que sus hijos salieran de esa amenaza, se transformó en un recurso para vivir. ¿Cuántos días? No lo sé, pero el profeta le dijo, vende y paga y vivir con lo que te queda. La palabra vivir significa mantente con vida. ¿Qué le parece? Eso fue lo que le dice. Vende, paga y mantente con vida con el resto que te queda. Vamos a recopilar. ¿Qué tienes en casa? Tu sierva no tiene nada más que un poquito de aceite en una vasija. Ahí está el punto de partida para el milagro. Ella fue muy honesta en todo. Y en esa honestidad de alguna forma manifestó su convicción, su esperanza, su confianza de que la historia de ella iba a cambiar. Y cambió, hermanos. A esta hora quiero confirmarles de que lo que es imposible para nosotros, para Dios todo es posible. La condición o el estado presente, usted se lo puede presentar a Dios. Y como no tenían la escritura que usted y hoy tenemos, no significa esto que no puede confiar y decirle a su pastor cuál es su condición, o decirle a su amigo hermano cuál es su condición, y esperar en Dios qué es lo que va a hacer. Pero lo más importante es que usted abra la Biblia y se presente delante de Dios y usted le diga, he leído en tu palabra. He leído en tu palabra. Tu palabra dice, no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Tu palabra dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tu palabra dice, solo creed, porque al que cree todo le es posible. Tu palabra dice, tu palabra dice, tu palabra dice. Ahora, hermanos, podemos encontrar hombres y mujeres que nos respalden y nos ayuden, pero lo eficaz y lo efectivo es que usted vaya a la Biblia, abrace los dichos de la Biblia, porque esta es la palabra de Dios, y si la palabra de Dios lo reza, usted abrace su milagro, abrace su respuesta en el nombre de Jesús, porque una vez más, para Él no hay nada imposible. De eso poco que hoy puede tener en su bolsillo, de eso poco que puede tener hoy en casa, si su corazón está inclinado a amar a Dios, a obedecer a Dios, Dios va a enviar cuervos o Dios va a movilizar lo que quiera movilizar, pero esa declaración, no he visto justo. Usted y yo podemos examinarnos si clasificamos ese término justo.
La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, pero también dice la Biblia que por Jesús hemos sido justificados y por esa causa somos contados entre los justos y debemos de operar justamente, y al hacerlo estamos asegurándonos que la mirada del Señor esté sobre nosotros de una manera constante, misericordiosa, y podemos tomar aire y decir: Señor, no sé cuánto tiempo más vamos a pasar así, pero de una cosa estoy seguro, que tú no has cambiado y que me tienes en la lista de que soy el próximo de ser bendecido, como fue la viuda del profeta. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la lección que aprendemos de esto es que no debemos depender como gente de fe en lo que nuestros ojos ven. Debemos de orar al Señor y decir: Señor, mis ojos naturales ven esto, pero en ti yo me refugio y me escondo y me veo en una condición diferente. Además debemos de encauzarnos en que si recibimos el aliento de vida, el Señor nos dará juntamente con ello todas las demás cosas. Porque si Él nos ha dado este día, Él tiene provisión para este día. Y si Él tiene planes de darnos 10, 20, 30, 40 años más, Él tiene provisión para ese tiempo. No nos va a permitir la vida si no nos acompañará de las cosas necesarias en el mundo. De cómo lo va a operar, Él sabe cómo hacerlo. Pero en la parte diligente, donde usted y yo tenemos que ser diligentes, seámoslo. Escóndete tú y tus hijos y vayan a buscar vasijas y llénenla, y llénenla, y llénenla, y llénenla, y vayan a vender. Paguen lo que deben y vivan de lo que les queda. Ese es su Dios y ese es mi Dios, y por eso en Él vamos a refugiarnos y vamos a descansar. Pónganse de pie y usted dígale: Dios, no sé cuánto tiene en el bolsillo, yo no le voy a pedir ni un centavo, no se preocupe. Yo no sé cuánto tiene usted en el bolsillo. Lo único que le voy a decir: no menosprecie lo que tiene en el bolsillo. Eso sí, no menosprecie lo que tiene en el bolsillo. Eso es lo que tiene. Así dígale a Dios: esto es lo que tengo, Señor. No le diga: esto es lo que me acompaña, ¿verdad? Porque puede ser que le acompañe porque tiene más, pero esto es lo que tengo. Y sea poco, sea mucho, transfiéralo en fe al Señor y dígale: yo pongo lo que tú me has dado en tus manos. En tus manos está esto poco que tengo o esto mucho que tengo. Y yo sé que tú vas a cuidar de esto el resto de mis días, y como dice tu palabra, no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Que usted puede decir: mi descendencia tendrá también todo lo necesario, porque al Dios que yo le sirvo es un Dios fiel y es un Dios generoso y es un Dios misericordioso. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo lo que tú has puesto en posesión de mis hermanos. Bendigo lo que tú les has dado y pido que no escasee, que puedan ellos ver cómo tú, Señor, cuidas, proteges y de una manera sobrenatural tocas todo lo que ellos son, lo que ellos representan. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, opera a esa hora fe y confianza. Espíritu Santo, haznos sentir a todos por igual que en ti todo es posible, que en ti todo es posible, que en ti todo es posible. Y declaramos en fe que creemos en tu palabra, en tus dichos, y que el próximo en ser bendecido en tu lista somos los que estamos aquí en tu casa, en tu presencia. Padre, multiplica. Padre, abre puertas laborales.
Padre, cambia la historia de mis hermanos, cambia el estado de lamento en baile, como dice tu palabra, y que salten como becerros de la manada, que salten con gozo, porque tú vas por delante, vas abriendo sendas y tú estás proveyendo para todos de una manera extraordinaria y sobrenatural. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga y reciba esa fresca porción que Dios tiene para usted en este día y para sus hijos también. Dios los bendiga. Pueden sentarse.